Jesús Cristo, el amor que transformó el mundo. La figura más importante de la historia. No podría contar algunas historias sobre personas exitosas y que fueron importantes por donde pasaron sin hablar de la persona que, para mí, fue la más importante. Jesús Cristo, una figura central en la historia de la humanidad, trascendió el tiempo y el espacio, moldeando culturas e influenciando millones de vidas a lo largo de los siglos. Su historia, repleta de enseñanzas, milagros y sacrificios, permanece como un faro de esperanza e inspiración para la humanidad. Prólogo. El llamado divino que cambió la historia. Hace más de 2000 años, en un pequeño pueblo de Galilea llamado Nazaret, una joven llamada María vivía una vida sencilla, dedicada a su fe. Era una mujer humilde, comprometida con José, un carpintero de corazón bondadoso. Pero el destino de María estaba a punto de cambiar para siempre. En una noche silenciosa, mientras oraba, una luz celestial inundó su modesta casa de piedra. El ángel, Gabriel, mensajero de Dios, apareció ante ella, su voz resonando como un soplo de viento divino. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque has sido elegida para concebir al Hijo del Altísimo. Su nombre será Jesús, y será llamado Hijo de Dios». María, con el corazón acelerado pero lleno de fe, respondió con humildad: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Así, el milagro de la concepción divina se hizo realidad, y la promesa de un Salvador comenzó a tomar forma. Mientras tanto, José, inicialmente confundido por el embarazo de María, recibió una confirmación en un sueño. Un ángel le aseguró que el hijo que ella llevaba era obra del Espíritu Santo. Con amor y confianza, José aceptó su papel como protector de esa familia sagrada. Meses después, un decreto del emperador romano Augusto obligó a José y María, que estaba a punto de dar a luz, a viajar de Nazaret a Belén para un censo. El viaje fue arduo, con María soportando los dolores del camino montada en un burro, mientras José la guiaba bajo un cielo estrellado. Al llegar a Belén, no había lugar para ellos en las posadas abarrotadas. Con el corazón apesadumbrado, pero confiando en la providencia divina, encontraron refugio en un humilde establo, rodeado de animales y paja. En esa noche fría, bajo el brillo de una estrella que parecía palpitar con vida, nació Jesús. María, con lágrimas de alegría, envolvió al bebé en pañales de lino y lo acostó en un pesebre. Pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos fueron sorprendidos por una visión celestial. Ángeles cantaban en coro, anunciando: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hoy os ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor». Movidos por el mensaje, los pastores corrieron hacia Belén y encontraron al niño, tal como los ángeles habían descrito. Se arrodillaron en adoración, maravillados por la simplicidad y la santidad de aquel momento. Mientras tanto, en el lejano oriente, 3 reyes magos, sabios que estudiaban los astros, observaron la misma estrella brillante en el cielo. Sabían que anunciaba el nacimiento de un rey. Cargando regalos de oro, incienso y mirra, siguieron la estrella durante semanas, atravesando desiertos y montañas hasta llegar a Belén. Al encontrar a Jesús, se postraron ante él, ofreciendo sus presentes en reconocimiento de su realeza divina. El oro simbolizaba su majestad, el incienso su divinidad, y la mirra, proféticamente, su sacrificio futuro. Así comenzó la historia de Jesús Cristo. Un nacimiento que no solo marcó el inicio de una nueva era, sino que también trajo al mundo una luz de esperanza y amor que nunca se apagaría. Infancia y juventud. El niño que creció en sabiduría. La infancia de Jesús estuvo marcada por la simplicidad y la humildad. Después del nacimiento en Belén, José y María regresaron a Nazaret, donde criaron al niño en un hogar modesto. José le enseñó a
Jesús el oficio de carpintero, y juntos trabajaban la madera, construyendo muebles y herramientas para los habitantes del pueblo. Las manos de Jesús, que un día sostendrían los clavos de la cruz, primero aprendieron a moldear la madera con cuidado y precisión. María, una madre amorosa, le contaba a su hijo las historias del pueblo de Israel, enseñándole sobre las promesas de Dios y la esperanza del Mesías, sin que el pequeño Jesús comprendiera plenamente que él mismo era la respuesta a esas promesas. A pesar de su vida humilde, había algo extraordinario en Jesús. No era como los demás niños. Sus ojos parecían cargados de una sabiduría antigua, y sus palabras, incluso en la infancia, estaban llenas de profundidad. Los vecinos de Nazaret solían comentar entre sí: «Hay algo especial en este niño. Habla con una autoridad que no se explica». A los 12 años, un evento notable reveló la naturaleza única de Jesús. Durante una peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, se separó de sus padres y fue al templo, el corazón espiritual del pueblo judío. Allí se sentó entre los doctores de la ley, hombres sabios y respetados, y comenzó a debatir las Escrituras con ellos. Los líderes religiosos, muchos de ellos con décadas de estudio, quedaron atónitos. ¿Cómo puede un niño de 12 años entender tan profundamente las cosas de Dios?, se preguntaban. Jesús no solo respondía a sus preguntas, sino que también hacía preguntas que los desafiaban, revelando una comprensión divina de las verdades espirituales. Mientras tanto, María y José, preocupados, buscaron a su hijo durante 3 días. Cuando finalmente lo encontraron en el templo, María, con el corazón aliviado pero confundida, le preguntó: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús respondió con calma: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre?». María guardó esas palabras en su corazón, sabiendo que su hijo tenía una misión que ella aún no comprendía completamente. Los años siguientes fueron de silencio y preparación. Jesús continuó creciendo en estatura y sabiduría, viviendo una vida de obediencia y amor en Nazaret. Ayudaba a José en la carpintería, cuidaba de María y participaba en las fiestas religiosas con su familia. Pero dentro de él, el llamado de Dios crecía, preparándolo para el momento en que revelaría al mundo su verdadera identidad. El ministerio público, un llamado de amor y poder. A los 30 años, la vida de Jesús tomó un rumbo que cambiaría el curso de la historia. Todo comenzó en el río Jordán, donde Juan el Bautista, un profeta que anunciaba la llegada del Mesías, bautizaba a las personas en señal de arrepentimiento. Juan era una figura impactante. Se vestía con pieles de camello, comía miel y langostas, y su voz resonaba como un trueno, llamando al pueblo a prepararse para el reino de Dios. Cuando Jesús se acercó para ser bautizado, Juan dudó, diciendo: «Yo soy quien necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insistió: «Déjalo por ahora, porque así nos corresponde cumplir toda justicia». Cuando Jesús salió de las aguas del Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Una voz resonó desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Fue la señal divina de que el ministerio de Jesús había comenzado. Juan, con lágrimas en los ojos, señaló a Jesús y declaró al pueblo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Jesús se retiró entonces al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, enfrentando las tentaciones de Satanás. El enemigo lo desafió a convertir piedras en pan, a buscar poder terrenal y a probar la protección de Dios. Pero Jesús, con firmeza, respondió con las Escrituras: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Victorioso, regresó del desierto lleno del Espíritu Santo, listo para iniciar su misión pública. El ministerio en Minto Centro, Galilea, milagros, enseñanzas y transformación.
Jesús comenzó su ministerio en Galilea, una región de pescadores, agricultores y gente sencilla. Eligió a sus primeros discípulos entre hombres comunes, Pedro y Andrés, dos hermanos pescadores, y luego Santiago y Juan, también pescadores. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», les dijo Jesús. Ellos dejaron sus redes de inmediato, atraídos por la autoridad y el amor que emanaban de él. Más tarde, otros se unieron, formando un grupo de 12 discípulos que lo seguirían en su jornada. El ministerio de Jesús estuvo marcado por dos pilares: sus enseñanzas y sus milagros. Recorría pueblos, sinagogas y colinas, anunciando la llegada del reino de Dios. Sus palabras eran simples, pero profundas, a menudo transmitidas a través de parábolas, historias que usaban imágenes cotidianas para revelar verdades espirituales. En la parábola del sembrador, enseñó cómo la palabra de Dios crece en los corazones. En la parábola del hijo pródigo, reveló el amor incondicional de Dios por sus hijos, incluso por aquellos que se desvían. Uno de los momentos más destacados de su ministerio fue el Sermón de la Montaña. Ante una multitud reunida en una colina de Galilea, Jesús proclamó las bienaventuranzas. «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados». Enseñó sobre el amor al prójimo, el perdón y la verdadera justicia, desafiando las tradiciones de la época. «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen», dijo, mostrando que el amor de Dios no tiene límites. Los milagros de Jesús eran señales de su poder divino y de su compasión. En Caná, transformó agua en vino durante una boda, trayendo alegría a los novios. En Cafarnaúm, sanó a un paralítico, diciéndole: «Levántate, toma tu camilla y anda». Calmó una tormenta en el mar de Galilea, haciendo que los discípulos exclamaran: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, demostrando que el reino de Dios es de abundancia. En todas partes, sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, liberaba a los oprimidos e incluso resucitaba a los muertos, como hizo con Lázaro, diciendo: «Yo soy la resurrección y la vida». Pero no todos recibieron a Jesús con los brazos abiertos. Los líderes religiosos, como los fariseos y saduceos, se sentían amenazados por su autoridad y por sus enseñanzas que desafiaban sus tradiciones y exponían su hipocresía. Comenzaron a conspirar contra él, mientras la fama de Jesús crecía entre el pueblo. El camino a Jerusalén, pasión y sacrificio. Sabiendo que su hora se acercaba, Jesús puso su rostro hacia Jerusalén, donde enfrentaría la mayor prueba de su misión. Entró en la ciudad un domingo, montado en un burrito, mientras la multitud lo aclamaba como rey, agitando ramas de palma y gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Fue la entrada triunfal, pero Jesús sabía que la gloria momentánea pronto daría paso al sufrimiento. Esa semana celebró la Pascua con sus discípulos en un aposento alto en Jerusalén. Durante la última cena, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa de vino y declaró: «Bebed de ella todos, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que se derrama por muchos para el perdón de los pecados». Fue un momento de profunda intimidad, pero también de tristeza, pues Jesús reveló que sería traicionado por uno de ellos. Judas Iscariote, movido por la codicia, ya había hecho un trato con los líderes religiosos para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní para orar. Allí, en agonía, sudó gotas de sangre, sabiendo lo que le esperaba. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz», oró, «pero que se haga tu voluntad, no la mía». Mientras oraba,
Judas llegó con soldados y lo traicionó con un beso. Jesús fue arrestado y llevado a juicio. El juicio de Jesús fue una farsa. Primero, lo llevaron al Sanedrín, donde los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia por afirmar que era el Hijo de Dios. Luego, fue llevado a Poncio Pilato, el gobernador romano, quien no encontró culpa en él, pero cedió a la presión de la multitud que gritaba, «¡Crucifícalo!». Pilato se lavó las manos y Jesús fue condenado a muerte. Antes de la crucifixión, Jesús fue brutalmente azotado, coronado con espinas y burlado por los soldados. Cargando su cruz hasta el Gólgota, cayó varias veces bajo el peso de la madera y el dolor. En el Calvario, fue clavado en la cruz entre dos ladrones. Sobre su cabeza, un letrero decía, «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Mientras la multitud se burlaba, él oró, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A mediodía, una oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas. A las 3 de la tarde, Jesús exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y un centurión romano impresionado declaró, «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». La resurrección, la victoria sobre la muerte. El domingo por la mañana, algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro de Jesús para ungir su cuerpo, pero al llegar, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Un ángel, con vestiduras resplandecientes, anunció, «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Las mujeres, llenas de alegría y temor, corrieron a contárselo a los discípulos. Jesús se apareció primero a María Magdalena, quien, llorando, lo confundió con el jardinero. Cuando él la llamó por su nombre, ella lo reconoció y exclamó, «Maestro». Luego, se apareció a los discípulos, mostrando las marcas de los clavos en sus manos y pies, y dijo, «La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío». Durante 40 días, Jesús continuó enseñando a sus seguidores, preparándolos para la misión de difundir el Evangelio. En el Monte de los Olivos, dio su última instrucción, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Luego, bajo los ojos maravillados de los discípulos, Jesús ascendió a los cielos, envuelto en una nube, mientras los ángeles prometían, «Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que lo habéis visto subir». El legado eterno, un mundo transformado por el amor. El impacto de Jesucristo es inconmensurable. Sus enseñanzas de amor, perdón y compasión moldearon la civilización occidental e influenciaron a miles de millones de vidas. El cristianismo, que comenzó con un pequeño grupo de discípulos, hoy es seguido por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. El mensaje de Jesús inspiró obras de arte, como la Piedad, de Miguel Ángel, y músicas, como el Mesías de Händel. Hospitales, escuelas y obras de caridad fueron fundados en su nombre, reflejando su llamado a amar al prójimo. Pero el legado de Jesús va más allá de las instituciones. Transformó corazones. Personas de todas las culturas y religiones encuentran en su vida un ejemplo de bondad y sacrificio. Su mensaje de esperanza sigue iluminando a quienes enfrentan la oscuridad, y su promesa de vida eterna da sentido a la existencia humana. Cierre. La luz que nunca se apaga. La historia de Jesucristo es la historia del amor que venció a la muerte, del sacrificio que redimió a la humanidad y de la esperanza que nunca se desvanece. Como está escrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que la vida de Jesús continúe inspirando a la humanidad a buscar un mundo de paz, amor y justicia. Dale me gusta y comparte esta historia inspiradora con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer el amor transformador de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí.
Juan 14:6.